por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Haciendo Memoria, el programa de las expresas y expresos políticos del Uruguay nucleados en Crisol. Ustedes saben que nos pueden encontrar en el canal de Crisol en YouTube y apretar la campanita y suscribirse. ¿Por qué es importante eso? Porque armamos comunidad y llegamos a cada vez más gente. Pero también nos pueden escuchar en La Zurda FM, la radio compañera, los viernes, hoy 15 y a las 23 horas, y los domingos a las 15 horas, después de comer el asadito, se prenden la radio, la cantora, y escuchan el programa en La Zurda FM. También por emisora 808 de Salinas, los viernes a las 23 horas y los domingos de mañana, que también está para aprontarse un matecito y ponerse temprano a escucharnos. En el portal de APU encuentran el video apu.uy en la red de radios comunitarias del Uruguay y también por emisoras de radio y televisión de la red Uruguayas de Medios Alternativos. Llegamos a todo el país y a todo el mundo. Saludos a quienes nos escriben, saben que 091-028-578, el teléfono mensajero está siempre a disposición para ustedes. Hay algo que quieran contarnos, hay algo que quieran que difundamos, hay algo de lo que quieran que hablemos, por ahí nos cuentan y estamos siempre atentos. En la técnica, Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz, Agustín Bérgolo y Henry Durán, haciendo que las cosas salgan muy, pero muy, pero muy bien. Hoy en la conducción, quien les habla, Fernanda Cabrera. Y como les decía, nuestra página crisolblogspot.com.uy y además 091-028-578 para comunicarse con Crisol. La sede social está en Joaquín Requena 1533 entre Bransen y Ana Monterroso, de La Valleja, ahí a unas cuadritas de 18 de julio. Los convenios que tienen los socios de Crisol son con SWAT, con Cooperativa Caminos, con Previsión, con Procardias, con Tucine, con la Asociación Cristiana de Jóvenes. Para eso tienen que llamar a la sede, hablar con Tito al 2-408-4465 o al 099-408-655. 2-408-4465 o 099-408-655. Si ustedes quieren que nosotros nos explayemos en alguno de los convenios que tienen los socios de Crisol, nos piden también por el teléfono mensajero que nosotros les contamos cuáles son los beneficios que tienen por ser socios en lo que ya les nombramos. Lo mandan, nos preguntan, no tengan ningún tipo de pudor ni vergüenza, que nosotros estamos para eso. Muchísimas gracias y ya vamos a la entrevista del día de hoy. La entrevista del día de hoy es a Luis Puig. Muchísimas gracias por estar esta mañana, esta tarde, esta noche, según donde nos estén mirando con nosotros. Luis Puig es militante del PDP, integra la coordinadora de homenaje a Elena Quintero y de eso vamos a hablar hoy. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda, a vos, al programa, a todo este logro, ver este estudio y lo que me comentabas, los lugares a donde están llegando. Yo creo que es muy importante, no solo para la Asociación de Expresos y Expresas Políticas, sino para el conjunto de aquellos que seguimos luchando por verdad y justicia. O sea que enhorabuena y felicitaciones. Sí, le tenemos que agradecer a la Asociación de la Prensa Uruguaya
que nos deje grabar en este estudio precioso con toda la técnica de primera calidad que nos da José Olivera, a 3 cámaras y con un ambiente espectacular. Sí, la verdad, Apu, como siempre, en su actitud militante, solidaria y de puertas abiertas. Es así, realmente que es así. Luis, otro septiembre que tiene un 9 de septiembre donde recordamos a Elena, pero queremos recordarla todo septiembre, que incluye el Día del Maestro. Elena Quinteros era una maestra. ¿Qué más podemos decir de ella? Bueno, Elena Quinteros se formó en un hogar en el cual su madre, con una militancia cristiana, Tota Quinteros, de quien después vamos a ahondar quién fue esa mujer también, y su padre, Roberto, con ideas socialistas, le fue incorporado desde chica un espíritu de solidaridad, de ponerse del lado del otro, de identificarse con los más humildes, con los más vulnerados. Y bueno, de alguna manera esa niña fue creciendo y fue adoptando esa forma de vida. Y eso la llevó a estudiar magisterio. Y de allí se desprende que, habiendo participado en algo que se desarrolló en el país y que tenía que ver con ese vínculo de los estudiantes, las estudiantes de magisterio, gente de la universidad, en un proyecto de extensión universitaria que llegaba al interior del país, a los lugares de mayor pobreza, los lugares más aislados. Elena participa en eso que se llamaron misiones sociopedagógicas. Y, por ejemplo, en el departamento de Durazno, en un apartado rincón del departamento de Durazno, Elena toma contacto con una realidad de la pobreza extrema en el medio rural, de la pobreza y las dificultades de esos gurises que no tenían ni una vivienda digna, que tenían muchas dificultades para acceder a la educación, las escuelas quedaban bastante lejos, sus padres en su mayoría trabajadores rurales. Estamos hablando de una jovencísima Elena. Estamos hablando de una Elena de unos 16, 17 años, ¿no? Y Elena dice, cuando toma contacto con esa realidad, que cambió su vida. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que su objetivo de vida tenía que integrar en forma muy importante la lucha, el tesón por cambiar esa realidad, por hacerse parte de ese colectivo que luchaba por un mundo mejor, por un mundo más justo, más fraterno, más solidario. Y ese encuentro con esa situación de pobreza, de marginación, ese amor que Elena manifestaba por esos niños como si fueran propios, la llevó a abrazar el camino de la militancia, de la lucha, la llevó a integrarse poco tiempo más adelante, poco tiempo de recibirse, integrarse a la FAU, integrarse a la acción de lucha por esa sociedad más justa, más fraterna, y eso también la llevó a conocer la cara más dura de aquellos que defienden los privilegios. Elena ya en el año 1967 estuvo presa. Fue presa justamente por defender esas ideas. En 1969 está presa en la cárcel de Cabildo, la cárcel de mujeres, donde tantas mujeres uruguayas pasaron por su voluntad de resistir el periodo más duro, más triste del terrorismo de Estado. Y bueno, Elena estuvo allí. Estamos hablando de 1969, bastante antes de la dictadura cívico-militar. Y allí hay historias que, contadas por compañeras que vivieron esa misma experiencia que Elena, que yo diría que pintan de cuerpo entero a esta mujer comprometida, decidida, profundamente solidaria y con una valentía que hay que destacar.
Cuenta América García, que compartió con ella ese cautiverio en la cárcel de Cabildo, que ambas venían siendo duramente torturadas en lo que se llamaba el tacho, ¿no? Donde los verdugos, los militares en aquel momento, las tomaban de la cabeza y sumergían su cabeza en tachos de agua nauseabunda, ¿no? Y en medio de esa situación, Elena Quinteros no entiende, América, cómo logró Elena Quinteros sobreponerse a la fuerza de su captor, levantar la cabeza y gritar a ella, refiriéndose a América, no la torturen que está embarazada. O sea, en medio de una situación en la cual estaba siendo ella salvajemente torturada, la solidaridad con la compañera que estaba siendo torturada y estaba embarazada. Y eso, como decía, me parece que identifica, muestra claramente quién es Elena Quinteros y nos permite entender los caminos de decisión, de desprendimiento, de solidaridad, de ponerse en el pellejo del otro, que llevó a Elena a tomar el camino de la lucha y a tomar una participación decidida en la resistencia a la dictadura, ¿no? Qué impresionante la historia de esta mujer. Elena, en julio de 1976, es detenida nuevamente. Y ahí empieza una historia que parece incluso de ciencia ficción, porque si uno la cuenta, realmente parece de ciencia ficción, ¿verdad? Elena venía trabajando junto a otros compañeros y compañeras, entre ellos otra maestra, Alma Rodríguez. Venían desarrollando en un apartamento de la calle Mazzini y Libertad, venían desarrollando una acción de resistencia a la dictadura. Allí estamos en plena dictadura y era imprescindible tratar de buscar rendijas en medio de eso que era una propaganda abrumadora por parte de la dictadura diciendo que estábamos en el mejor de los mundos. O sea, miles y miles de uruguayas y uruguayos tuvieron que exiliarse por razones políticas o económicas, desarraigarse de su país, muchos miles presos, todos torturados, una situación de pobreza generalizada en el país, porque la dictadura vino a cumplir un plan económico al servicio de los más poderosos. ¿Qué pasó durante la dictadura? Bueno, resulta que los salarios fueron cada vez más bajos y la dictadura se encargaba de que aquel que protestara por la pobreza, por los bajos salarios, terminara en un cuartel o en un penal. O sea, la dictadura venía a tratar de acallar la resistencia para que se pudieran imponer planes económicos que hacían que los pobres fueran cada vez más pobres y que un sector muy chico se hiciera cada vez más rico, ¿no? Entonces, allí esa campaña de resistencia en la que Elena participaba era de mucha preocupación para la dictadura, sobre todo porque habían detectado que en Argentina estaba funcionando, en Argentina y en Uruguay, estaban funcionando una organización para enfrentar a la dictadura que era producto de toda una experiencia histórica que venía de la FAU, de la ROE, del FER, con alguna gente que había estado en el MLN, y se había creado el Partido por la Victoria del Pueblo en el 75. Entonces, Elena participaba de la dirección y asumió el compromiso de trasladarse a Montevideo para pelear desde acá, junto a otros compañeros y compañeras. El 26 de julio del 76, 26 de junio, el ejército irrumpe en la casa de Elena y es detenida. Allí es llevada, suponemos, al 300 Carlos, un centro de reclusión y tortura que funcionaba en el batallón 13, donde en los fondos del batallón 13, en un galpón, allí funcionaba el aparato de inteligencia y represión de la dictadura. Elena sabía los riesgos que corría. Elena no era alguien que hiciera las cosas de manera inconsciente. Ella sabía perfectamente que corría el riesgo de ser secuestrada, de ser torturada, y
ella preparó, mucho antes de ser detenida, un plan de fuga. Plan de fuga que puso en práctica ante experimentados torturadores y oficiales de inteligencia, Gabazo, Silveira, Cordero, ¿no? Toda esa lacra humana que combinaban lo peor del ser humano con su formación en inteligencia y tortura, y Elena logra engañarlos. Elena les dice que el día 28 de junio tenía que hacer un contacto con una integrante de su organización por la calle Boulevard Artigas. Y estos oficiales de inteligencia son engañados por Elena Quinteros y deciden trasladarla, muy custodiada, haciéndola caminar por Boulevard Artigas para poder detener ese contacto. Entonces, atrás de Elena, parejas de represores del ejército, vehículos y demás. Y Elena, que a decir de compañeros que la conocían, siempre andaba con zapatos acordonados para poder correr más rápido. O sea que Elena, en toda su militancia, la hacía con una gran visión de futuro y una gran responsabilidad. Ella sabía que era muy probable que fuera detenida y quería hacer todos los esfuerzos para poder liberarse de esa situación. Caminando por Boulevard Artigas, cuando llega al terreno lindero, en la casa lindera con la Embajada de Venezuela, salta un muro y posteriormente salta hacia los jardines de la embajada gritando: soy Elena Quinteros, embajador, quiero asilo. Y allí los funcionarios de la embajada, el consejero y el secretario de la embajada, uno de ellos que había sido recién operado, salen a recibirla. Y bueno, y allí una patota de las Fuerzas Armadas uruguayas irrumpe y se la llevan arrastrando, pierde uno de sus zapatos en el camino, la suben contra su voluntad, con extremada violencia, a un Volkswagen verde que venía acompañando esa situación por parte de los represores, y a partir de allí Elena Quinteros desaparece. Meses después, compañeras que la conocían reconocieron la voz y vieron a Elena Quinteros en el 300 Carlos. En esa unidad de tortura y demás, la vieron aislada del resto de las presas, la reconocieron, escucharon su voz, y ahí lo que pudimos saber es que esos militares, cobardes, no podían tolerar que una mujer los hubiera engañado de esa manera. A ellos que venían preparados de las escuelas de las Américas, con toda la formación y demás, Elena los había engañado y había puesto en riesgo las relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela y la denuncia internacional de lo que pasó. Por tanto, el ensañamiento en las torturas que tuvieron con Elena fue algo inaudito, de la forma que la torturaron. Y lo que se sabe de Elena es que estuvo viva hasta fines de octubre o primeros días de noviembre. O sea que fueron meses de tortura por parte de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Esto está constatado en numerosos testimonios, forma parte de las denuncias que se hicieron. Hay un solo condenado por el secuestro y desaparición de Elena Quinteros en calidad de coautor, que fue el ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, que después fue senador del Partido Colorado, y fue el que en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en la Junta de Generales se discutía qué hacer con la mujer, porque a Elena no se la nombraba, decían qué hacer con la mujer. La conveniencia de entregarla a las autoridades venezolanas y que el mundo supiera a ciencia cierta, porque sabían que Elena iba a profundizar las denuncias, o no entregarla, o sea, asesinarla y hacerla desaparecer. Y bueno, y allí participa el Ministerio de Relaciones Exteriores, y cuando Tota Quinteros en el año 2001 hace una presentación, un recurso de amparo para que el Ministerio de Defensa le dijera qué había pasado con Elena,
en una investigación que hace una funcionaria, Saprissa, del Ministerio de Relaciones Exteriores, encuentra un manuscrito que había sido redactado por, si mal no recuerdo, por Álvaro Álvarez, un funcionario de la embajada, que decía los pros y los contras de entregar o no a la mujer. Eso dio como resultado que el Ministerio de Relaciones Exteriores, que Juan Carlos Blanco tenía directo conocimiento del secuestro y desaparición, por lo cual en el 2001 fue procesado y en el 2011 aproximadamente fue condenado. Es el único caso. Hoy hay un juicio en Italia contra Néstor Trócoli, que era el responsable del servicio de inteligencia de fusileros navales, el FUSNA, que era una unidad represiva de la dictadura, y que sabemos que también era coordinador del organismo coordinador de actividades antisubversivas, la OCOA, que junto al Servicio de Información y Defensa eran quienes se encargaban de planificar la represión y coordinaban entre ellos. Por tanto, un juicio en el que usted fue de testigo. Me tocó ser testigo, en este caso designado por el PVP y el Frente Amplio, y donde pudimos detallar quién era Elena Quinteros, y esto que estamos intentando hacer hoy de alguna manera, lo hicimos con mucha colaboración de gente de derechos humanos en Italia, y pudimos hacer testimonio en el mismo juicio durante 4 horas de interrogatorio por parte de el fiscal del Estado italiano, los abogados, el abogado del Frente Amplio, el doctor Speranzoni, la presidenta del Tribunal de Justicia y también del abogado defensor de Trócoli. Y en todo momento, o en primer momento, lo que tratamos de hacer era contarle al pueblo italiano quién era Elena Quinteros, quién era esa maestra de pueblo que había sido capaz de dar su vida enfrentando a una tiranía que se había instalado en el país. Y en realidad, cuando contaba esa historia de lo que sucedió en la cárcel de Cabildo posteriormente a esas 4 horas de haber estado declarando, hay que destacar que ese juicio en Italia tiene la particularidad que tiene 2 jueces profesionales y 6 jueces populares, electos entre la población, ciudadanos comunes. A eso iba. ¿Con qué se había encontrado cuando llegó a Italia? Bueno, justamente con una composición del tribunal y del juicio que me llamó poderosamente la atención. Por ejemplo, decenas de jóvenes de 16, 17 años, muchachos y muchachas, presenciando todo el juicio, ¿no? Que tenía traducción simultánea, y que cuando terminó la parte expositiva, esos jóvenes se acercaban con la traductora y me preguntaban, ¿no?, más cosas de Elena Quintero. Y al otro día me plantearon hacer una entrevista por parte de la televisión pública italiana, y al mismo tiempo ese grupo de jóvenes quería hacer preguntas y conocer más, conocer a Elena y conocer qué pensaban, qué hacían los jóvenes en esa época enfrentando la dictadura, porque ellos tenían historias de sus abuelos y demás enfrentando al fascismo en Europa, ¿no?, que las recordaban lo que había sido la dictadura de Mussolini, lo que había sido estar con la presencia de las tropas nazis en Italia, el haber sido el gobierno italiano aliado del eje y demás, y todas las cosas, esas historias que les contaban sus abuelos de lo que significa el fascismo y el nazismo. Y bueno, les interesó mucho la historia de Elena, y nosotros nos parece que, aparte de dejar claro, no solo en mi caso, en el caso de varias personas que testimoniaron, como Fabiana Larrobla, que es investigadora de la Universidad de la República, como Francesca Lessa, que es una investigadora de origen italiano que trabaja en la Universidad de Oxford, y diferentes testigos, compañeros de lucha de Elena Quinteros,
en estos días va a estar declarando Raúl Olivera Alfaro, compañero dirigente histórico de la FAO, de la ROE, del PVP, va a estar declarando. Eduardo Pin, que fue compañero que trabajaba directamente con Elena en la resistencia a la dictadura, en la parte de propaganda, va a estar declarando también. Y bueno, esperemos que en los próximos meses tengamos un dictamen de la vinculación de Trócoli, de fusileros navales, con el segundo secuestro de Elena Quinteros. Trócoli, que ya está condenado por otros 12 asesinatos, ¿verdad? Trócoli está condenado a cadena perpetua en Italia por su participación en el Plan Cóndor y la desaparición de ciudadanos italianos, uruguayos e italianos argentinos, y que está en una cárcel común, la cárcel de Salerno, una cárcel común en la cual tiene algunas diferencias con lo que es la cárcel VIP, en el cual están los represores acá en Domingo Arena, que les prepararon un cuartel, que lo pasaron a dependencia del Ministerio del Interior, pero que es una cárcel VIP, cuando la mayoría de los presos en Uruguay están pasando condiciones de hacinamiento y de violación de sus derechos humanos diariamente. Bueno, este pequeño porcentaje de lo peor que hay en el sistema penitenciario, porque no hay en ninguna cárcel del país asesinos seriales de la calaña de estos tristemente célebres personajes que están en el Hotel VIP de Domingo Arena, ¿no? Trócoli, que intentó escapar a la justicia uruguaya, se encontró que está en una cárcel común en Italia, de la cual quisiera salir y volver a Uruguay y estar en Domingo Arena, ¿no? Entonces, yo creo que es importante seguir siempre, por duros que sean, más allá de que muchas veces se cierran esos caminos, tratar de abrir caminos para la verdad y la justicia me parece que es un elemento fundamental. Tal cual, Luis. Nombraste a Raúl Olivera en su libro con Sara Méndez, Secuestro de la Embajada. Ellos dicen o aseguran que Elena fue secuestrada el 26 de junio, yo dije julio al principio, perdón, de junio, del apartamento ese de Mazzini Libertad. Ese apartamento hoy sigue en manos de las Fuerzas Armadas por el Regimiento 1. ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, justamente Raúl hizo un seguimiento de ese tema e hizo un memorándum que de alguna manera desarrolla los pasos desde que Alma Rodríguez y Elena Quinteros vivían allí en ese departamento y realizaban tareas, como decía, de propaganda en la resistencia a la dictadura. Allí Elena Quinteros es secuestrada. Alma Rodríguez dice en un interrogatorio, de los muchos que sufrió, que ella vio cuando la secuestraban. No se refiere a Elena Quinteros por el nombre, sino por cómo se le decía a Elena en ese momento, donde las condiciones de clandestinidad hacía que no se dieran los nombres verdaderos. Y ese apartamento había sido comprado por el PVP a través de un militante con un documento que no era el de él, era un documento falso, porque en medio de la dictadura todos esos militantes estaban perseguidos y sus nombres registrados. Por tanto, para poder hacer esa acción, obviamente había que hacerlo a través de documentos falsos. Y bueno, hay un decreto ley de la dictadura del año 79 que establecía que aquellos locales o domicilios de lo que ellos llamaban los subversivos, una vez allanados por las Fuerzas Armadas, la fuerza que hubiera participado en ese allanamiento y en esas detenciones se quedaba con esos inmuebles. En 1985, con el retorno de la democracia, el Parlamento entendió que eso era una aberración jurídica y que además les daba recursos económicos a esos sectores que habían participado en la represión y derogan o eliminan del ordenamiento jurídico ese decreto ley de la dictadura. Por tanto, no hay ningún elemento en democracia para que el ejército
siga usufructuando de la casa de Elena a 48 años de haberla secuestrado. La misma fuerza que la secuestró es la que está usufructuando su apartamento. Porque hoy, 2024, ese apartamento sigue perteneciendo al ejército. Sigue perteneciendo al ejército, aunque no hay ningún elemento de derecho para que sea así. Y hay un planteamiento que se ha realizado ante la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria, de que ese apartamento pase a ser un sitio de memoria en el cual se pueda recordar, se pueda visitar y entender que allí, en definitiva, se resistió a la dictadura. O sea, un sitio de memoria que no sea un sitio en el cual fue de represión o de tortura, un sitio de resistencia. Y eso nos parece fundamental. Por tanto, el PVP no se ha planteado en ningún momento que ese apartamento vuelva al PVP, sino que sea administrado por la organización honoraria, la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria, para que el conjunto de la población sepa que allí se enfrentó a la dictadura. Ahora, para eso hay un paso previo y que el Ministerio de Defensa tendría que dar, que es la devolución de ese departamento, porque esto es una situación realmente indignante que ese lugar siga siendo ocupado hoy por el ejército. Tal cual. Luis, ¿te parece que vamos a una tanda? Pero por favor. Vamos a una tanda y seguimos en Haciendo Memoria con Luis Puig, recordando a Elena Quinteros, el programa de Crisol de las expresas y expresos políticos del Uruguay. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja. Y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Y seguimos en Haciendo Memoria, el programa de las expresas y expresos políticos nucleados en Crisol. Estamos recordando en este septiembre a Elena Quinteros, estamos con Luis Puig y una historia que yo decía hace un rato que parece de ciencia ficción, pero lamentablemente no lo fue. Sí, en realidad yo creo que habría que situar, me parece que es interesante porque también nos permite analizar la realidad hoy, cómo acá ha habido mentira sistematizada, ¿no? Y no solo de los mandos militares, de los actuales y de los anteriores, sino también de las máximas autoridades de gobierno en este país. Yo recuerdo hace años, podemos hablar de lo que fue el primer y segundo gobierno de Sanguinetti, donde él llega a decir que en Uruguay no hubo niños desaparecidos y no hubo prisioneros ejecutados. Al mismo tiempo, integrantes de la patota militar que operó en Uruguay y en Argentina, Gavazo, Silveira, Cordero, decían: es falso que hayamos estado en Argentina. Esos son acciones de difamación contra las Fuerzas Armadas. También se decía: las características de la dictadura en Uruguay fue distinta a la de Argentina, aquella fue muy dura. Acá fue una cuestión prácticamente, parece que hubiera sido un cumpleaños de 15, ¿no? Y en realidad se comprobó que torturaron sistemáticamente a miles de presos, que Uruguay tuvo la mayor cantidad de presos políticos de acuerdo a su población durante la dictadura. Todos ellos torturados. Que se secuestró
se torturó, se asesinó, se ejecutó prisioneros, se secuestró niños. Y eso empezó a quedar demostrado. ¿Qué dijeron también? Lo dijeron en el 85, 86, que en el 84 había existido una llamada Operación Zanahoria, por tanto que los desaparecidos habían sido desenterrados, exhumados y sus cenizas tiradas al mar. Todo pensando en que no se buscaran las pruebas. Posteriormente, cuando aparecen los primeros restos de compañeros y compañeras desaparecidas, y en un caso particular, el de Julio Castro, se demostró que había sido ejecutado. O sea, todo lo que nos dijo Sanguinetti era mentira. Todo lo que nos dijo Zapatota era mentira, que no habían operado en Argentina, que no conocían a Adalberto Soba, por el cual Zapatota fue procesada en el 2006. Se cumplieron 18 años el 11 de este mes del procesamiento de Zapatota. Nos dijeron todas esas mentiras. Cuando se estaba avanzando en las excavaciones, en este caso en el batallón 14, y hay denuncias de enterramientos también en el batallón 13, aparecen como por arte de magia supuestos testigos que dicen que en realidad no es allí donde hay que buscar, que hay que buscar en otro lado. O sea, tareas de inteligencia, de contrainteligencia, no sé cómo se llama, ¿no? Cada vez que habla alguno de lo que está preso en Domingo Arena nos da clase, lo que es la contrainformación, lo que es la inteligencia. Bueno, esas maniobras de engaño que realizan pretendía que no se llegara a encontrar a los desaparecidos. Y yo creo que acá hay una conjunción de cosas que no debiéramos olvidar. La verdad y la justicia incorpora el ubicar a los desaparecidos. Pero la verdad es un aspecto. La verdad y la justicia, desde mi punto de vista, deben ir de la mano. Que nadie piense que en realidad se puede soslayar los crímenes que cometieron únicamente si encontramos a nuestros compañeros y compañeras. Hay que encontrar a todos nuestros compañeros y compañeras, pero además debe operar la justicia, porque la justicia es la única garantía de no repetición. Y no es que lo digamos nosotros, lo dicen los organismos internacionales, los que actuaron cuando la Segunda Guerra, cuando los genocidios y demás, que la impunidad alimenta nuevas aventuras de terrorismo de Estado. Por ejemplo, en el 2009 hubo un golpe de Estado en Honduras. ¿Y quiénes dieron ese golpe de Estado? Los militares impunes que habían dado otro golpe en el 89, ¿no? Cuando no se va a la acción de la justicia, y en eso Crisol ha sido muy claro en la necesidad de la búsqueda de los desaparecidos, pero a su vez el tema de la justicia, ¿no? Hay causas presentadas por compañeras de Crisol por torturas, abusos y demás, que es muy importante seguir reivindicando y que se haga justicia con esas causas, porque no es posible naturalizar las prácticas de terrorismo de Estado que se dieron. Por tanto, yo creo que deben estar muy vinculados. Hay una acción muy importante de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, que ha trabajado con el grupo de antropólogos que está en las búsquedas, en este caso en el 14. Desde otras facetas hay compañeros abogados que vienen realizando un excelente trabajo sistemático desde hace años, como Pablo Chargoña, como hace el Observatorio Lucio Ibarburu, del cual Raúl Olivera es director. Insisto con el papel de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, ¿no? Del doctor Perciavale. Pero al mismo tiempo, nada de esto sería posible si no hubiera existido décadas de denuncia de madres y familiares, de Crisol, de las organizaciones de derechos humanos, del papel que cumple el movimiento sindical y su Secretaría de Derechos Humanos.
del relato y la denuncia de los sobrevivientes de los propios campos de concentración nos muestra que la acción en este país, la acción de las organizaciones sociales superó con creces el compromiso del Estado. Superó con creces, porque el Estado no solo no respondió a las expectativas, sino que muchas veces intentó soslayar la responsabilidad de los criminales y amparó la impunidad. Las organizaciones sociales fueron las que fueron abriendo camino. Y eso también es una enseñanza. Eso también es una enseñanza de lucha. Por eso me parece que cuando hay determinados avances en materia de justicia, en materia de verdad, no los podemos olvidar del papel de Tota Quinteros, la madre de Elena, Tal cual. que jugó un papel fundamental en la denuncia a la dictadura en los foros internacionales, ¿no? Que allá discutía con los embajadores como Jean Bruno y demás, planteando lo que era el terrorismo de Estado en Uruguay y en Argentina, y que además todos los días se comunicaba con los funcionarios de Venezuela, con el presidente de Venezuela, para decir: si ustedes reanudan las relaciones, mi hija no va a aparecer, porque en realidad lo que intentan es el ocultamiento. El papel de Luisa, ¿no? De Luisa Cuesta, en la lucha por demostrarle a todo el pueblo lo que era el papel repugnante de los organismos de represión y de todo el terrorismo de Estado. Entonces, a mí me parece que de estas cosas se sacan experiencias y la lucha colectiva tiene un papel fundamental. Y en esa lucha colectiva me parece que hay que tratar de seguir nucleando organizaciones sociales, políticas, culturales, que es un poco lo que intenta hacer la coordinadora de homenaje a Elena Quinteros, que tiene una serie de actividades previstas y que va a culminar este mes. No quiere decir que posteriormente no se hagan actividades, van a haber la semana próxima y demás, pero el sábado 28, a las 16 horas, en la esquina de Mazzini y Libertad, donde está ubicado el apartamento que hoy sigue en poder del ejército, ese ejército que secuestró a Elena hace 48 años, vamos a hacer una concentración donde seguramente va a haber alguna proyección. Estamos pensando en algún documental. Por ejemplo, hay uno muy bueno que es un corto sobre el secuestro de Elena Quinteros que protagoniza Gabriel Iribarren, Sí. y que realmente me parece que refleja con mucho realismo la crueldad y lo indignante de ese operativo. Y al mismo tiempo vamos a estar reclamando respuestas del Ministerio de Defensa para que ese apartamento pase a la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria y la gente pueda ir allí y decir: acá 2 maestras enfrentaron a la dictadura, con la importancia que eso tiene como acción pedagógica, ¿no? Por aquello de que, le escuché decir hace un tiempo, compañero, las dictaduras no caen solas, las dictaduras caen con la lucha de los pueblos. Y este ejemplo de estas 2 maestras es un aliciente para saber que aún en las peores condiciones se puede luchar. Claro que sí, Luis. ¿Te acordás más o menos quiénes integran la coordinadora para decirlo o te mato con esa pregunta? Bueno, yo voy a tener que recurrir Pero por supuesto. a tratar de no... Como siempre, cuando uno busca algo en esas circunstancias, difícil Sí. encontrarlo, pero... Siempre pasa, pero bueno, también mientras recordamos que el lunes 23 a la hora 15 va a haber una actividad en el sitio de la memoria ahí en la ex embajada de Venezuela, organizado por AFCAPMU, porque hoy es la mutualista ACASMU también, que el sábado 14 a las 14 horas va a haber un fogón, Elena, en Toledo, organizado por ADEMU, Canelones, fogones de la memoria. La verdad que va a haber hay desde el 6 actividades en este septiembre que tiene el Día del Maestro en el medio y bueno, el cumpleaños de Elena también, y se ha decidido recordarla de esta manera y celebramos también de alguna manera su vida, su lucha
y su entrega. Bueno, espero no olvidarme de ninguna. PCNT a través de su Secretaría de Derechos Humanos, FUTBA, CRISOL, o sea, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, la Organización de Presos y Presas Políticas CRISOL, el Sindicato del CASMO, ADEMU Canelones, que es la Asociación de Maestros de Canelones. Elena dio clases en Pando y demás, también en Montevideo, y la Asociación de Maestros de Canelones está. Jacarandá, Fundación Selmar Michelini, Partido Socialista, PVP, Espacio de la Cultura. Existen, y pido disculpas si no nombré bien alguna o se me olvidó, pero en realidad es un colectivo muy importante, muy diverso, con diferentes características. Y la memoria es fundamental. Es fundamental, y al mismo tiempo que todas estas organizaciones se nucleen en una coordinadora, manteniendo su autonomía, porque las organizaciones sociales, las culturales, las políticas hacen sus actividades, pero al mismo tiempo vamos a organizar en forma conjunta esa actividad del 28, y yo creo que tiene mucho valor, porque es una forma de manifestarle a ese colectivo diverso que es la sociedad, decirle, bueno, desde los maestros, desde los colectivos de derechos humanos, las organizaciones cooperativistas, el movimiento sindical, ¿no? Grupos como Fogones de la Memoria, que hacen unos talleres impresionantes, unos fogones impresionantes en materia de memoria, y las organizaciones políticas que lo integran, le plantean a la sociedad que el tema de la verdad y la justicia no es un tema para el pasado, es una garantía de poder desarrollar la democracia más plena, ¿no? Porque la democracia sin verdad, sin justicia, sin memoria no es democracia. Entonces, para nosotros es fundamental, y nos parece que se nucleen estas organizaciones, bueno, y seguramente haya más integraciones en los próximos días. Parece que es muy importante. La verdad que sí, Luis, la verdad que sí. Nosotros estamos apoyando esta iniciativa porque nos parece realmente importante, bueno, como te decía, fundamental el tema de la memoria, y la maestra Elena Quinteros necesita que la traigamos y que vuelva cada septiembre, que cada septiembre se vuelva el mes de Elena Quinteros, y hasta que sepamos la verdad. Y sin duda, y bueno, sabemos que ese trabajo es permanente, que es necesario poder abrir las puertas para que se integren las nuevas generaciones. Debemos perpetuar el tema de la memoria, debemos integrar las distintas luchas, y al mismo tiempo saber que siempre va a haber un intento de cambiar los hechos, siempre va a haber un intento de historia oficial a favor de los vencedores. Eso ha ocurrido siempre en la historia. Hoy hay procesos en los cuales se intenta cambiar lo que pasó en este país, lo que pasó en Argentina, ese negacionismo que intenta negar, en definitiva, que impusieron dictaduras cívico-militares para imponer un plan económico que era al servicio de las minorías nacionales y transnacionales, y que para aplicar esos planes fueron capaces de ejercer las más terribles acciones para tratar de acallar la resistencia, pero que también es cierto que así como el miedo se contagia en esas circunstancias, también se contagia el coraje, porque si no, no se entiende cómo en pleno terrorismo de Estado hubo familiares, hubo colectivos, hubo organizaciones políticas, organizaciones sociales denunciando estos hechos para que no quedaran en el desconocimiento o en la impunidad. O sea que ese coraje se contagia en medio de un miedo totalmente natural, pero yo creo que esto de alguna manera es el reaseguro de que aún en las peores circunstancias siempre es posible luchar.
Bueno, te queremos agradecer muchísimo por haber estado con nosotros. Te queremos hacer entrega del último libro de Crónicas de los Años Duros. Es el número 5, abarca del 68 al 85. Se pueden encontrar en Crisol. Los otros 4, alguno capaz no está, pero si lo pedimos, lo vamos a poder reeditar. Y la memoria siempre presente. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias a Crisol. Crisol, con la Organización de Presos y Presas Políticas, con quienes hemos compartido tantas luchas, porque yo recuerdo, por ejemplo, entre las tantas luchas que tuvimos, la participación de Crisol en la lucha por la anulación de la ley de impunidad, ¿no? Y allá estaban compañeras y compañeros de Crisol. Me acuerdo en este caso que estaba Ana Morós, que estaba el Mono Herrera. La presencia siempre revitalizante de la Chela Fontoura, ¿no? Esa decisión que uno ve en los reportajes de Gastón Grisoni, y podría nombrar tantos y tantas compañeras y compañeros de Crisol que en realidad son un ejemplo de lucha y que son una invitación a seguir peleando, ¿no? Yo cada vez que le escucho a la Chela Fontoura, por ejemplo, con sus vivencias tan directas, tan concretas, con su claridad para analizar cuáles eran los planes de la represión en aquel momento y esa vitalidad para seguir luchando, digo, bueno, salud Crisol y salud a todas y todos los que luchan por la verdad y la justicia. Y muchísimas gracias, Fernanda. No, gracias a ti. Y nos vamos como nos despedimos siempre. Hasta la próxima semana con Haciendo Memoria, el programa de Crisol de las expresas y expresos políticos del Uruguay. Por verdad, memoria y justicia, nunca más terrorismo de Estado. Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados.